Un evento especial para las damas de la iglesia y vamos a tratar unos temas especiales, amén. Pero sé que serán de bendición para toda la iglesia. Entonces la invitación es para que las damas no se pierdan estos cultos, que en uno de ellos vamos a tener una celebración especial para todas las mujeres. Entonces la idea es que usted no se pierda los cultos de Damas Dorcas. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a hacerlo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y hoy vamos a dar inicio bajo el tema creados con un propósito. Creadas con un propósito, amén. Dice la palabra del Señor, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre, amén. Voy a invitar a los que estén cómodos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos anhelos, trabajamos en pro de ellos, ¿cierto? Nos esforzamos, sabemos para dónde vamos, sabemos quiénes somos, sabemos por qué vivimos y para qué. Así que nosotros debemos de preguntarnos cuál es el propósito mayor de mi existencia, ya sea en la familia, en el trabajo o en las relaciones con mis amigos y con las personas que usted está relacionado. Nadie puede negar que hay diferentes metas y propósitos. Ahora yo debo de entender, mi querido hermano, una cosa, y es que es muy diferente mi propósito al propósito de Dios. Porque una cosa es mi propósito. Mi propósito es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, donde yo quiero estar, con quién quiero estar. Ese es mi propósito. Pero otro muy diferente es el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces es donde Dios quiere que yo esté. Es lo que Dios quiera que yo haga. Y es con quién quiere Dios que yo esté. Amén. Entonces debemos primero que todo entender eso. Si Dios me creó a mí con un propósito, yo debo de permitir que Dios cumpla su propósito en mi vida. Amén. Y para eso debo de estar en constante oración y lectura de la palabra de Dios. En Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la palabra de Dios me está diciendo que desde el principio Dios tiene un propósito para mi vida. La palabra de Dios también dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces cuando yo leo estos versículos, mi hermano, yo no voy a la deriva. Yo no voy haciendo lo que yo quiero. Voy permitiendo que Dios cumpla su propósito en mi vida. Amén. Y estoy en constante oración pidiéndole a Dios que Él dirija mi vida y que Él sea el que me guíe y que me lleve a toda verdad. Amén. Así que vamos a ver por medio de la palabra de Dios algunos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y el primero que todo, creo yo, mi concepto, que es el más importante, que es el propósito de salvación. Dios nos creó, hermano, para salvación, amén. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice, de hecho, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que el propósito, mi hermano, que Dios tiene para con nosotros es de salvación. Y yo esa salvación la alcanzo en el momento que me convertí y me bauticé en el nombre del Señor y comienzo a vivir para Él. Amén. Entonces allí comienza Dios a cumplir su primer propósito en mi vida.
y es de salvación. De ahí se emana para mi vida, hermanos, otros propósitos que Dios tiene. El segundo fue que fuimos creados con el propósito de ser luz. Amén. Luz en medio de las tinieblas, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 60, el versículo 1 y el versículo 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Amén. Vea, mi hermano, aunque la noche sea larga y de pronto haya muchas tinieblas y mucha oscuridad, yo debo de entender que estoy llamado a ser luz en este mundo. Amén. Por eso yo no me debo de comportar como se comporta la gente de afuera. No me debo de vestir como se visten ellos. No debo de pensar, actuar o expresarme como ellos se expresan. Porque entonces, ¿qué diferencia hay de ellos a nosotros? Yo debo, hermano, de permitir que Dios haga su obra en mi vida, expresarme diferente, vestirme diferente, pensar diferente, actuar diferente, y entonces va a haber una diferencia en nuestra vida. Entonces sí vamos a demostrar esa luz que viene de Dios, que está en nuestra vida. Entonces escuchará decir: es que en esa persona hay algo diferente, es que esa persona piensa diferente, actúa diferente, porque estamos llamados a ser luz en este mundo. Amén. Por eso, mi querido hermano, debemos de pensar y actuar como hijos de Dios en todo momento. Debemos de ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. Y hoy más que nunca, mi querido hermano, la iglesia del Señor está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Porque nosotros vemos la vida diferente. Porque aunque mucha gente se afane y mucha gente de pronto sí viene la muerte, sí se nos han muerto de pronto seres queridos, nosotros vemos que si ellos estaban en Cristo, no es una derrota, es una victoria en el Señor. Hasta en eso, mi hermano, debemos de ser diferentes. Sí nos duele, pero si ellos murieron en Cristo, sabemos que algún día nos vamos a ver allá en el reino de los cielos. Amén. Hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Hasta en eso, mi hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de ser diferentes. Hasta en esos momentos debemos de ser luz. Yo una vez escuchaba, o me decía un compañero de trabajo: es que a ustedes no les duele, ustedes no lloran. Yo le dije: sí, nosotros lloramos, a nosotros nos duele, pero sabemos que algún día ellos se levantarán de ahí para ir a la patria celestial. Amén. Gloria al Señor Jesús. Fuimos creados con el propósito de servir a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. En Deuteronomios 13, versículo 4 dice: solamente al Señor tu Dios debes de seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Dios quiere que le sirvamos con pasión, con entrega, mi hermano. No por obligación, no porque me toque, no, sino porque amamos servirle a Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Yo debo de entender, mi hermano, que si Dios me dio un don, que si Dios me dio un talento, Él me dio una habilidad, no es para que yo me sienta bien, no es para que me vean, es para que yo lo ponga al servicio de su pueblo. Amén. Es para que muchas personas puedan proceder a la salvación por ese don que Dios me ha dado. Amén. Yo debo de entender, mi hermano, que de pronto los dones que yo tengo no son los mismos que tiene de pronto mi hermano, que son diferentes y cada uno tiene su utilidad dentro de la iglesia. Y por eso yo debo ser agradecido con lo que Dios a mí me ha entregado. Amén. Gloria al Señor. Fuimos creados para glorificar a Dios. En Isaías 43, verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre,
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué hermoso es poder glorificar a Dios, ¿cierto? Tener esos momentos cuando podemos venir a estos cultos y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Poder entregar nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahí también estamos cumpliendo, mi hermano, el propósito para que Dios nos ha llamado. Con el propósito que Dios nos creó, que es para rendirle culto a Él, adorarle a Él. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando usted venga, mi hermano, a este lugar, dedíquese a adorar, a glorificar a Dios con todo su corazón, porque está permitiendo cumplir ese propósito en su vida. Amén. Creados para glorificar a Dios. De pronto, mi hermano, a veces no es venir a cantar y alzar la voz. Es rendir nuestra vida a Él. Es reconocerlo a Él en nuestros caminos. Amén. Es saber que de Él proceden todas las cosas. También somos creados para anunciar su palabra. Amén. En Éxodo capítulo 9, verso 16 dice: pero yo he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que el evangelio debe ser anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Yo debo entender que hay un propósito de salvación, mi hermano, cuando yo anuncio su palabra. Y es que nosotros como hijos de Dios somos los que debemos de cumplir este versículo. Anunciar la palabra de Dios. Que mi familia se salve. Que las personas que están cercanas a mí, al menos ahí, se salven. Debemos de anunciar su palabra. Ahorita hay muchos medios para hacerlo. A veces nosotros agarramos las redes sociales y duramos horas allí y vemos una cosa y vemos otra y de pronto opinamos de muchas cosas, pero nunca colocamos de pronto un texto bíblico. Hay personas que tienen más de 1000 amigos en redes sociales, pero si hacemos una encuesta, créame que casi nadie de pronto manda un versículo, no colocan un estado anunciando el evangelio de la palabra de Dios. Pero qué hermoso, mi hermano, cuando alguien realmente usa esas redes sociales para glorificar a Dios, para predicar su palabra, para anunciar a Dios, mi hermano. Eso también es evangelizar. Cuando una persona al menos ve ese mensaje, tú estás haciendo la labor, mi hermano, para lo cual tú fuiste creado. Amén. Y es para anunciar su palabra. Gloria al Señor Jesús. El propósito de Dios, mi hermano, siempre va a estar allí, dispuesto para cumplirse. Pero depende de mí, de cada uno de nosotros, si permitimos que Dios cumpla ese propósito en mi vida. Amén. Créame que yo siempre llamo mucho ese versículo que dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios te coloca un anhelo en tu vida de servirle a Él, de hacer algo por la iglesia, de trabajar en pro de la iglesia, mi hermano, hágalo con todo su corazón, porque es que Dios está cumpliendo el propósito de Él en su vida. Pero a veces Dios nos coloca a nosotros en nuestro corazón a hacer algo, así sea lo más mínimo que usted piense, pero decimos no, pero es que yo no quiero. O se le da la oportunidad de servirle a Dios y entonces no quiero. Mi hermano, permita que Dios haga su obra en su vida. Menguemos para que Él crezca en nosotros, amén. Porque de pronto yo humanamente puedo cumplir muchos propósitos. Uno de mis propósitos, si ustedes me preguntan a mí, era tener una casa. Y de pronto hoy la tenemos y podemos de pronto decir, no, ya me puedo de pronto dormir tranquila. Pero mi hermano, ese no es el único propósito que tenemos humanamente, ¿cierto? Si ya tenemos una casa, entonces queremos otra cosa y seguimos trabajando. ¿Cuánto más en nuestra vida espiritual?
Si de pronto usted ya pasó a dirigir un culto, mi hermano, que usted quiera luego predicar, que luego usted quiera salir a evangelizar, que luego usted quiera hacer otra cosa y permitir que Dios comience a desarrollar en su vida dones y talentos. Amén. Entonces, qué bueno, mi hermano, ver personas que realmente le sirvan a Dios con todo su corazón. Porque de pronto vemos nuestros planes realizados humanamente. De pronto ya vemos muchas cosas que hicimos y a veces ni tuvimos en cuenta a Dios. No consultamos a Dios si eso sí era su propósito y no. Y entonces nosotros tomamos esas decisiones. Pero al pasar el tiempo, hermano, podemos estar en desgracia. Pasado el tiempo podemos estar en aflicción. ¿Por qué? Porque nunca consultamos a Dios si ese sí era el propósito de Dios para nuestra vida. Y una de las cosas que siempre veo, cuando es un propósito de Dios para mi vida, todo se normaliza. Todo proyecta bien. Los hermanos dicen, sí, está bien, hermano, sí, está bien, hermana. Eso nos parece bien. Y comienzan a uno a aconsejarlo, hermano, y uno ahí hace el negocio o toma la decisión y ve que sí era el propósito de Dios. Pero cuando usted a alguien se le acerca y le dice, no, eso no me parece, hermana, o esto, y te da un consejo, hermano, piénsalo. Piénsalo, porque a veces es Dios que está usando a alguien para librarte de algo peor y que puede venir para tu vida. Porque es que de Él, mi hermano, Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar mañana. Amén. Entonces, qué bueno, mi hermano, orarle a Dios. Sabes que en el mes pasado nos salió un viaje con mi esposo y un amigo nos dijo, sí, vámonos de viaje, y bueno, y a nosotros nos llamó la atención. Mi esposo hizo oración a Dios y le dijo, Señor, si realmente es tu voluntad que yo vaya y todo salga bien. Iba a comprar los tiquetes y el amigo nuestro ya los había comprado y estaba todo fechado. Se fue mi esposo, llegó a un lugar y no pudo comprar los tiquetes. Se fue para otro lado y tampoco. Se fue como a 3, 4 lugares y no pudo. Bueno, llegó a la casa y yo le dije, eso, ya compró los tiquetes. Él me dijo, no, porque oré a Dios y realmente las cosas no salieron bien. Pues resulta, mi hermano, que en estos días yo le decía a mi esposo, menos mal que no compramos los tiquetes. Porque era para este tiempo, ya sabemos cómo está la situación, que está todo cerrado, todo en pandemia, y Dios nos libró, hermano, de eso. Cuando uno realmente le pide al Señor que si es su voluntad, entonces Dios responde. Amén. Entonces, mi hermano, a veces hasta en lo más mínimo, a veces de pronto en lo que usted ve mínimo o que usted piense que no, esta decisión yo la tomo, mi hermano, aprendamos a consultar a Dios, a orar a Dios, a preguntarle a Dios si esa sí es su voluntad, si ese sí es el propósito de Él para mi vida. Amén. Y créame que Dios nos va a llevar de bendición en bendición. Amén. Aprendamos, mi hermanos, a dejar nuestras cargas en Él. Todo lo que te pase, aflicciones, enfermedad, pérdida, todo, mi hermano, déjalo en manos de Dios. No te defiendas, no digas nada. Permite que Él cumpla su propósito en tu vida. Y entonces, mi hermano, tú vas a ver victoria y las personas que te rodean van a ver victoria en tu vida de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué hermoso, mi hermano, poder ver y entender que fuimos creados con un propósito. Siéntase especial, siéntase bienaventurado, siéntase bendecido. Usted no está aquí, mi hermano, por una casualidad. La palabra de Dios dice que Él nos formó en el vientre de la madre, eso que de pronto nosotros desconocemos. Hasta nosotros de madre desconocemos cómo se va formando allá nuestro bebé. Cuando comienza a dar sus primeros movimientos, Dios allá está con nosotros. Entonces, mi hermano, aprendamos a depender de Él. Amén. Gloria al Señor.
Señor. Y Dios será de bendición para nuestra vida. Y cuando Dios cumpla su propósito en nuestra vida, mi hermano, y te dé dones, te dé talentos, te use en gran manera, entonces sé tú de bendición para la iglesia también. Amén. Y coloca todos esos dones y todos esos talentos en las manos de Él. Voy a invitar a los que estén en pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros sueños, nuestros anhelos están en su mano y en su voluntad. Amén. Que Él sea, mi hermano, haciendo con nosotros conforme a su voluntad. Amén. Señor Jesús, Padre eterno y soberano.